Ya, creo que ahí me confirmaron que sí se está escuchando. Entonces, estoy proyectando pantalla, ya. Vamos a continuar lo que estábamos haciendo en la mañana. Eh, Hablábamos sobre el proceso que nosotros debemos entender para la producción o el aprovechamiento de la biomasa para producir biocombustibles. En este caso, el biocombustible que esperamos producir es el biogás, ¿ok? Entonces hay que entender cuáles son las etapas para eso. Hablábamos de que la tecnología, digamos, de conversión de energía, en este caso, ¿no? Que aprovecha la biomasa es el biodigestor, ¿ok? A ver, es el biodigestor. Entonces, el biodigestor, en condiciones especiales, va a recibir la biomasa, ¿sí? Que puede ser residuos orgánicos en general. En este ejemplo, o en este esquema que estoy poniendo, estoy colocando ahí al estiércol de vaca, el ensilaje de maíz, ¿no? Como, digamos, materias primas, los cuales de alguna forma pasa por un pretratamiento, ¿sí? A donde se le inserta agua, se le diluye. Si es que el estiércol de vaca, por ejemplo, ya no se tiene diluido, ¿no? O sea, es decir, a veces puede ocurrir de que el estiércol o esta biomasa puede estar ya en forma diluida, o digamos, en modo líquido, ¿correcto? Entonces, para eso, obviamente se prepara la biomasa antes de insertarlo ¿dónde? Antes de insertarlo en en el biodigestor. ¿Qué ocurre en el biodigestor? Obviamente ahí ocurre el proceso de biodegradación de esta biomasa, pero para que esto ocurra se tienen que dar ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, que tiene que haber un sistema de agitación, obviamente para homogenizar la mezcla, y también tiene que haber un suministro de energía térmica, ¿no? Para crear o acelerar las condiciones, digamos, de conversión, ¿no? De las bacterias para que se pueda biodegradar la biomasa. Correcto. Entonces, hablamos de que el biodigestor necesita energía térmica para operar y también necesita energía eléctrica. Energía eléctrica en el sentido de que se va a hacer uso en un sistema de agitación para homogenizar la mezcla. ¿Correcto? ¿Cuáles son los productos de este biodigestor? ¿No? Obviamente es el biogás, ¿correcto? Es el biogás. O sea, ustedes van a obtener un cierto flujo másico de biogás o un cierto flujo volumétrico de biogás. Pero este biogás que se obtiene está compuesto por metano, dióxido de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, digamos, y ácido sulfídrico, ¿correcto? Entonces está compuesto por diferentes gases, cada uno en respectivas concentraciones, ¿no? Por ejemplo, el metano puede variar en concentración, el dióxido de carbono también, ¿no? El hidrógeno en pequeñas concentraciones, al igual que el oxígeno o el nitrógeno. El ácido sulfídrico también puede estar en ciertas concentraciones, ¿no? Como concentraciones en volumen, ¿correcto? Pero toda esta composición, por ejemplo, va a depender mucho de qué tipo de biomasa estén empleando, ¿sí? De qué tipo de biomasa estén empleando. Entonces, el biogás propiamente, así como sale del biodigestor, usualmente no es utilizado. ¿Por qué? Porque justamente tiene ciertos contaminantes. ¿Y cuál es el contaminante, digamos, con mayor relevancia en este caso? El ácido sulfídrico, ¿no? Que es un componente nocivo, como hablábamos en la mañana. Entonces, lo que usualmente se suele hacer es aminorizar la concentración de este ácido. A veces no lo pueden remover al 100%, sino que, bueno, logran aminorizar su concentración. Para eso utilizan diferentes procesos. Algunas plantas, no todas, insertan oxígeno al biodigestor, ¿no? De alguna forma insertan oxígeno al biodigestor para que de alguna forma reaccione con el ácido sulfídrico, ¿no? Y bueno, se separe ahí las concentraciones de azufre, ¿no?
Obviamente hace una reacción el hidrógeno con el oxígeno y de alguna forma también llega a formarse otro componente, ¿no? Pero usualmente le insertan, ¿qué cosa? Al biodigestor, ya una vez logrado el proceso de conversión a biogás, oxígeno, ¿no? Para que pueda atenuar un poco la concentración. Pero siempre, en muchos aspectos, se utiliza un proceso de limpieza posterior, ¿no? Acá, como ven el diagrama de bloques número 3, ¿no? Un proceso de limpieza posterior a la producción de biogás para especialmente retener o remover la mayor parte de ácido sulfídrico. Y al final podamos tener un biogás, digamos, eh, entre comillas, limpio, ¿no? Para uso final, ¿correcto? Obviamente este proceso de limpieza puede ser de diferentes tipos, ¿no? Hay diferentes tipos de proceso de limpieza. ¿Ok? Pero bueno, en general, por lo general este tipo de procesos demanda energía eléctrica, ¿correcto? Entonces, si nosotros diseñamos o dimensionamos una planta que aprovecha la biomasa, en este caso para producir biogás, tenemos que pensar que los otros componentes que conforman la planta, como el sistema de pretratamiento, el biodigestor propiamente y el proceso de limpieza también consumen energía. Por ende, es por eso que muchos procesos se dimensionan para producir cierta cantidad de biogás de tal forma de que puedan atender la demanda de energía, a lo cual se les solicita y puedan atender la demanda interna que tienen sus procesos. ¿Cuál es la demanda interna? Lo que pasa en el bloque 1, 2 y 3. ¿Correcto? Entonces, tiene que estar pensado de esa forma. Porque de lo contrario, o sea, ¿quién va a suministrar esa energía, no? Como veremos, acá tenemos consumo de energía eléctrica, aquí también y aquí también, ¿correcto? Y consumo de energía térmica. Entonces, tenemos que tener claridad de que hay consumos internos que debemos atender, ¿correcto? Entonces, hablábamos también que el biogás en su uso final, vamos a ponerlo aquí, biogás en su uso final, biogás en su uso final. ¿Qué aplicaciones le podemos dar al biogás en su uso final? ¿No? ¿Qué aplicaciones le podemos dar? Por ejemplo, ¿no? Puede utilizarse para enviarse ¿dónde? Para enviarse a motores de 4 tiempos o las unidades de cogeneración, ¿no? ¿Correcto? A las unidades de cogeneración. Estas unidades de cogeneración reciben el biogás como combustible, o sea, entra el biogás como combustible, así como si fuera un gas natural, algún combustible fósil, ¿no? Y estos motores de 4 tiempos consiguen, ¿qué cosa? Producir energía térmica o calor, ¿correcto? Y consiguen producir energía eléctrica, ¿correcto? Entonces, se llaman unidades de cogeneración porque aprovechan el combustible para generar dos productos, calor y electricidad. ¿Cuál es el uso habitual que tienen las plantas, por ejemplo, ¿no? Estas plantas generalmente están dimensionadas con un propósito, es decir, con el propósito de vender energía eléctrica. Es decir, es como si estuviera dimensionada como una planta de potencia, ¿no? Así como las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, las que ustedes conocen, de igual forma, ¿no? O sea, el propósito al final es vender esta electricidad producida. Entonces, por eso ven la importancia de la producción de biogás, justamente para poderla convertir en otro proceso y poder producir electricidad. Entonces, ese es el foco principal que tienen las plantas como uso. Ahora, si se dan cuenta, este calor que ustedes están produciendo aquí, usualmente se utiliza para el consumo interno. O sea, ¿dónde se envía? Ahí, ¿no? Se envía el calor que necesita el biodigestor justamente para,
para acelerar, digamos, la biodegradación de la biomasa, ¿sí? Entonces, de alguna forma, estamos cerrando el ciclo, aprovechando el mismo combustible que producimos para producir el calor que necesitamos en los biodigestores. Entonces, ya no me preocuparía por generar de forma independiente el calor y recién quemarlo, y recién quemarlo, ¿no? Y utilizarlo en los biodigestores, ¿correcto? Sino que aprovecharía un proceso en los motores de cogeneración, ¿no? Y así economizaría. Ahora, ¿cuál es el producto principal? Dijimos electricidad, o sea, energía eléctrica. Esa energía eléctrica tiene que atender ciertos objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Atender la demanda de electricidad para el consumo interno. Vamos a poner acá. Consumo interno. ¿Cuál es el consumo interno, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Lo del bloque número 1, o sea, el sistema de pretratamiento. Ahí está, más que, más la electricidad que yo necesito en el sistema de agitación para el biodigestor. O sea, acá lo voy a colocar, más que, más la electricidad que yo necesito, ¿dónde? De repente de proceso de limpieza, ¿sí? Cleaning process, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? De que ese consumo interno es igual a la electricidad de cada subproceso, ¿correcto? Entonces, toda la energía que yo produzca tiene que atender esta demanda interna y además, ¿qué cosa? Tiene que atender la demanda propia para lo cual está dimensionada la planta, ¿correcto? Entonces, tiene que estar pensado así. De lo contrario, nosotros necesitaríamos otros procesos para poder, ¿qué cosa? Para poder atender estos requerimientos energéticos, ¿sí? Igual funcionan las termoeléctricas, igual funcionan las termoeléctricas, igual funcionan las hidroeléctricas también, ¿no? O sea, todo lo que producen ellos, de todo lo que producen, agarran una fracción de energía y la utilizan para su consumo interno. Y lo restante, esto sería la energía neta, ¿no? Excedente, que recién te serviría para qué? Para vender, ¿no? Entonces, esto sería la energía restante para vender, ¿correcto? Para vender, ¿no? O para el negocio en sí, ¿no? O sea, obviamente le asocian un costo, ¿no? Entonces, ahí viene el negocio de la planta de biogás, ¿correcto? Eh, ahora, ¿cómo medimos, cómo podemos, por ejemplo, nosotros cuantificar cuánta electricidad podemos producir del 100% de combustible que quemamos, ¿no? Entonces, para nosotros tener una idea, ¿no? Para nosotros tener una idea, por ejemplo, si cuantificamos este biogás como una energía térmica, ¿no? De entrada, para nosotros poder tener una idea, vamos a, vamos a hacer esto un poco más amplio. Para nosotros tener una idea, por ejemplo, toda la cantidad de electricidad que producimos, vamos a poner como energía eléctrica total. La energía eléctrica total que producimos es aproximadamente, miren, entre el 30 y 35% de la energía entrante en forma de combustible. Entonces, por ejemplo, vamos a asociar una eficiencia del 35%. ¿Se dan cuenta? O sea, es decir, apenas yo puedo producir como máximo, digamos, un 35% de toda la energía que contiene el biogás. O sea, el biogás es 100%, es el 100% de la energía, pero apenas el 35% lo aprovecho para la producción de electricidad. O sea, ¿qué quiere decir? De que la eficiencia eléctrica de mi proceso es del 35%. Pero hablábamos también que también producimos calor, ¿no? Correcto. También producimos calor. ¿Cuánto de calor se produce? Vamos a ver aquí. Aproximadamente el 40%.
del 100% del biogás entrante en forma de combustible. Entonces estamos hablando de un aprovechamiento del 40%, ¿sí? Entonces, si lo vemos como un total, como ratio de energía, ¿no? Podemos definir nosotros una eficiencia racional, una eficiencia general, ¿no? O sea, es decir, eh, podríamos decir que del 100% de combustible, del biogás, nosotros lo desglosamos en calor y lo desglosamos en qué? En electricidad. Y llegamos más o menos al 75%, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el rendimiento global del sistema sería del 35%. Por eso es que se habla que la cogeneración aumenta el rendimiento del sistema, ¿sí? Ahora, ¿cómo se obtiene el calor de estos motores? Se hace un intercambio de energía, ¿no? Se utilizan procesos de intercambio de calor. Por ejemplo, los motores, cuando queman combustible, se calientan. Las camisas, las paredes del motor, se eleva la temperatura enormemente. Entonces, siempre estos motores requieren de un circuito de refrigeración, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que, digamos, siempre el motor esté trabajando o el material del motor esté trabajando a condiciones de temperatura adecuada. Por eso es que ustedes ven que los motores tienen radiadores, sistemas de agua, ventilación para disipar el calor que va ganando. Entonces, de igual forma funcionan los motores de cogeneración. Entonces, a estos motores, por ejemplo, si tú le insertas agua fría, obviamente para refrigerar las camisas del motor, producto de la combustión, estos motores ganan energía, es decir, se calientan, ¿no? A la salida. Y esta energía que se calienta, miren, podemos tenerla en forma de calor. Y este calor podemos enviarlo a un biodigestor. Y obviamente en el biodigestor, perdón, se entrega energía térmica y ¿qué pasa? Y luego tenemos una energía de menor temperatura. Al tener una energía de menor temperatura, regresa al circuito de refrigeración del motor de cogeneración. ¿Y qué pasa? Y nuevamente cierra el ciclo, ¿no? Entonces podemos hablar de un circuito cerrado. Es por eso es importante entender la unificación de procesos, ¿no? Y entender cómo operan los equipos para poder entrelazarlos o enlazarlos entre sí, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿hay otras formas de producir calor aparte de los motores de cogeneración? Claro que sí. Por ejemplo, pueden producir calor gracias al aprovechamiento térmico de los gases de escape. O sea, aprovechamos la energía térmica de los gases de escape y además de la camisa de refrigeración del motor, ¿no? O sea, ya tenemos dos fuentes de producción de energía térmica. ¿Correcto? Bien. Ahora, es muy importante esto, ¿ah? Porque obviamente esta energía térmica que están ustedes obteniendo, miren, la están utilizando para consumo interno en sus procesos. Ahora, ¿qué pasaría si produjesen, por ejemplo, más energía térmica de la que necesitan? ¿No? O sea, ¿qué pasaría a ellos? O sea, el excedente, qué es lo que hacen las plantas de biogás habitualmente? Lo que hacen las plantas de biogás habitualmente es venden calor. O sea, es decir, así como venden electricidad, también venden calor. En países como Alemania, Suecia, en lugares donde hacen mucho frío, por ejemplo, ellos necesitan que calefacción, correcto. Entonces, la calefacción es suministrada por empresas, en este caso, empresas que producen biogás o electricidad con este tipo de procesos. Y también el calor es facturado, ¿no? El calor es facturado. Viene un recibo ¿no? Un recibo por el consumo de calor, de calefacción. Entonces muchos consumen esto. Entonces eso es lo que usualmente hace. Ahora, otra aplicación que se le puede dar al biogás, por ejemplo, es para quemarlo en calderas. Por ejemplo, si utilizamos una caldera, un steam boiler, ¿no? Si usamos el biogás como combustible para las calderas, estas calderas generalmente se utilizan para qué? Para producir o agua caliente, ¿no? O se utiliza para producir vapor.
Entonces, generalmente, dependiendo del proceso, si ustedes quieren producir agua caliente, ¿cuánto de agua caliente pueden producir con el 100% de energía entrante? O sea, igualito, ¿no? El biogás tiene un contenido energético, digamos que 65% de eficiencia de todo el biogás que entra. ¿Cuánto calor en forma de vapor puedo producir con el biogás? En procesos como estos, de repente podemos estar en 89%, ¿correcto? En 89%. Entonces, no es que esté produciendo agua caliente y vapor a la vez. O sea, si yo hago la producción independiente, esos serían los ratios aproximados, para que tengan una idea, ¿no? Y de forma rápida ustedes puedan cuantificar, ¿sí? Puedan cuantificar sus procesos. Entonces, se dan cuenta de que solamente el hecho de aprovechar biomasa abre puerta a que yo pueda producir qué cosa, tanto electricidad como otras fuentes de energía térmica. Una de las fuentes de energía térmica, por ejemplo, era el agua caliente, ¿no? Como producto, o puedo producir vapor, ¿no? Puedo producir vapor, ¿correcto? Tres tipos de demandas habituales que ocurren en las industrias puedo producir solamente con el hecho de producir un biocombustible como el biogás. ¿Se entiende? Entonces hay que entender esos procesos, ¿sí? Ahora, ¿es posible darle otro uso al biogás de tal forma de que, bueno, pueda tener aplicación industrial? Sí. ¿Cuál es ese otro uso? Y es uno de los más importantes, ¿no? Vamos a abrir esta llave, ¿no? A ver, vamos a abrir esta llave hacia abajo. Uno de los otros usos que se le puede dar al biogás es, obviamente, pasar por un proceso más riguroso de limpieza, un cleaning process más riguroso. Acá está el biogás. O sea, acá vamos a remover ¿qué cosa? Más ácido sulfídrico, ¿correcto? Acá vamos a tener un biogás más limpio. Vamos a decirlo acá, biogás limpio. Y este biogás limpio puede pasar por un proceso de purificación, o sea, es decir, otra limpieza, pero ya es una limpieza un poco más rigurosa. O sea, es decir, biogás upgrading plan, ¿no? Un proceso de purificación. Vamos a poner acá cleaning process y acá biogás upgrading plan o process, ¿no? Entonces, estos procesos, por ejemplo, también requieren energía eléctrica o pueden requerir energía térmica, dependiendo del tipo de proceso, ¿no? O sea, hay que considerar el qué tipo de proceso vamos a utilizar. Por ejemplo, hay tecnologías, hay diferentes procesos. Pero ¿cuál es el propósito al final? El propósito principal es retirar la mayor concentración de ¿qué? De dióxido de carbono. Esto de acá. ¿Por qué? Porque dijimos que, miren, en la concentración del biogás, ¿qué había? O sea, había metano, había dióxido de carbono, había hidrógeno, o sea, otros componentes, pero en menor proporción. Si lo medimos en volumen, por ejemplo, el metano es el componente de mayor concentración. Pero ¿cuál es el otro componente de mayor concentración? Es el dióxido de carbono. Entonces, miren, si nosotros extraemos el dióxido de carbono en su mayoría, nos vamos a quedar con un componente más, o sea, con un gas más puro en qué? En metano, o sea, es decir, más limpio.
¿correcto? Hay que recordar que cuando ustedes pasan la combustión o ocurre un proceso de combustión eh, con un gas que tiene dióxido de carbono, al final en los productos ¿qué van a aparecer? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, ¿no? O sea, va a haber bastante contaminante. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes quemen el biogás en los motores de cogeneración o en los calderos, en los gases de escape se va a visualizar obviamente cierta contaminación, porque el biogás no está del todo limpio. Pero ¿qué pasa si nosotros lo pasamos por un proceso de mejora o de doble limpieza, como se dice, ¿no? Tal que podamos extraer tanto el gas sulfídrico como en su mayoría el dióxido de carbono. Si nosotros logramos esto, podemos obtener un biogás mucho más limpio. O sea, en este caso, ese biogás mucho más limpio se le conoce como biometano, que para nosotros o para muchos se le suele llamar como el gas natural renovable, por ejemplo. O sea, es como el gas natural que nosotros tenemos de los yacimientos, pero ¿por qué le llamamos renovable? Porque lo obtenemos a través de procesos limpios, ¿no? ¿Correcto? Y además, todo el origen de dónde proviene? De la biomasa, ¿correcto? Todo viene de la biomasa. Entonces, este biometano está compuesto de la siguiente forma. Por ejemplo, tiene metano, tiene dióxido de carbono, seguramente tiene nitrógeno, oxígeno, ¿no? Y otras trazas más pequeñas. Por ejemplo, para que tengan una idea, el metano puede estar entre el 96 al 98%. El dióxido de carbono puede estar entre el 2 al 4%, por ejemplo. O sea, la concentración es menor, ¿correcto? El nitrógeno de repente 0,02%, el oxígeno igual, ¿no? Y así. Pero ¿esto qué ayuda? O sea, ¿en qué ayuda que obtengamos un biocombustible más limpio? Esto abre puertas a que este biometano al final pueda ser direccionado a la red de distribución de gas, redistribución de gas natural. Obviamente, si se le dan las condiciones, ¿no? Para que puedas compatibilizar con el gas, eh, también se puede comprimir, ¿correcto? Por ejemplo, podemos pasar por un proceso de compresión a alta presión, ¿no? Y al final se puede utilizar como combustible, ¿qué cosa? Vehicular, ¿no? El famoso GNV. GNV renovable, ¿no? O bio-GNV, ¿no? Bio-GNV, ¿no? ¿Correcto? Para aplicación en automóviles. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, acá también obviamente hay un consumo de energía eléctrica, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros abrimos más el proceso, obviamente esta biomasa puede tener múltiples aplicaciones. Podemos producir biocombustibles, digamos, más limpios, o sea, limpios y más limpios aún. Podemos producir electricidad, agua caliente, energía térmica en forma de vapor, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que hay que entender. Y todos estos bloques o todos estos procesos de conversión se pueden integrar dependiendo de la necesidad. Si ustedes dimensionan una planta para el aprovechamiento de la biomasa con aras de producir solo vapor, por ejemplo, como enfoque principal, entonces pueden hacer participar a todos los procesos con un adecuado dimensionamiento, pero con esa finalidad en específico. De repente ahí en ese caso el biogás, más voy a priorizar el hecho de que se queme en una caldera, ¿no? O sea, el biogás limpio lo mando a una caldera y produzco o agua caliente o vapor. Y la electricidad que yo necesito, porque yo también he visto que necesito electricidad. Ah, ya listo, utilizo un motor de cogeneración, pero de mediana capacidad o de pequeña capacidad, tal que solamente sea para consumo interno. Ya no, el propósito no es vender energía eléctrica, sino simplemente es
es utilizar el biogás para producir mi electricidad, pero para consumo interno. O sea, este motor va a ser, no sé, digo, de 50 kilowatts, ¿no? Pero imaginemos que queramos vender electricidad, que es el enfoque principal. Entonces, de repente, yo compro un motor de, no sé, 100 megawatts, ¿no? O de 900 kilowatts, o sea, un motor más robusto, ¿no? Tal que me permite atender la demanda de electricidad en consumo interno y todo lo que yo requiero para vender. ¿Está claro? Entonces, ese es el proceso en general que hay que entender para el aprovechamiento de la biomasa. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Si alguien está interesado, por ejemplo, en desarrollar su tesis con temas que tienen que ver de plantas de producción de potencia, con el aprovechamiento de la biomasa, ¿no? O la integración de la biomasa con energía térmica, recursos solar y todo eso, me avisa para poder asesorarlo ahí, ¿no? Si alguien está interesado. ¿Se puede armar una tesis con esto? Claro que sí, ¿no? Bien. No sé si alguien quiere preguntar algo de lo que se ha hablado, alguien no ha entendido algún proceso que expliqué. Está claro, ¿no? Bien. Entonces estoy proyectando ahorita el paper que en la mañana utilicé. Por ejemplo, vamos a ver un poco, les he pasado también por el WhatsApp para que lo lean. Vamos a ver un poco la aplicación que se ha dado, por ejemplo, a este contexto de la biomasa en otros países, ¿no? Por ejemplo, en otros países se han armado plantas de biogás justamente aprovechando diferentes tipos de biomasa. Acá podemos ver, ¿sí? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, sí se ve. A ver, uno sí ve y el otro no ve. ¿Cómo es eso? A ver, voy a Sí, volver a proyectar, ¿ya? A ver, voy a dejar de compartir. ¿Ya lo ves? Ya listo. A ver. Entonces, tenemos una gráfica donde ustedes pueden ver, está en el mismo paper, ¿ah? La aplicación que le dan varios países, por ejemplo, a este tipo de plantas, ¿no? En este caso, pueden ver, por ejemplo, la aplicación que le dan en los años 2005, 2010, 2015 y 2019, ¿no? O sea, es decir, cada país cómo va iniciando con el biogás, ¿no? Y cómo va desarrollando este tipo de plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada país lo que busca es ir de la mano con la sostenibilidad, ¿no? O sea, es decir, busca cambiar su matriz energética a una matriz un poco más limpia, o sea, es decir, volverse un país menos contaminante, que contribuya con el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso más relevante de aplicaciones de este tipo de plantas tenemos a Alemania. En el 2005, por ejemplo, si se dan cuenta en las barras, ha empezado con una producción, digamos, menor de biogás, ¿no? O hace uso de este tipo de plantas, pero poco a poco y progresivamente fue incrementando esa participación. Por ejemplo, en el 2010 ya vemos que su participación se triplicó, ¿no? Casi hasta se triplicó, ¿no? ¿No? Y para el 2015, 2019 ya hasta es de 6 veces mayor, ¿no? Hasta 8 veces mayor, ¿correcto? Y es la planta, digamos, o es el país que tiene mayor desarrollo en este tipo ¿no? Para este tipo de procesos. Un país sudamericano, por ejemplo, que también viene poniéndole fuerza es Brasil, ¿no? O sea, es decir, Brasil hoy en día también ya comienza a crear interés, ¿no? En este tipo de procesos. Por eso es que cuando ustedes viajan a Brasil o ven la atmósfera de Brasil, es una atmósfera más limpia. Brasil invierte mucho en investigación para desarrollo de procesos de producción de energía que sean limpios, ¿no?
Otro país que le sigue de la mano, por ejemplo, es Dinamarca, ¿no? Dinamarca también ha venido con bastante empuje, o sea, ha venido desarrollándose de a pocos. Estados Unidos, por ahí a mediana escala, lo que pasa es que Estados Unidos su negocio es el petróleo, ¿no? Entonces, el hecho de que el negocio de un país sea petrolero, por ejemplo, no les conviene mucho que aparezcan las renovables, porque así dejan de vender petróleo. O sea, les conviene que sigan vendiendo petróleo. Claro que tienen plantas limpias, sostenibles de alguna forma, pero en menor escala, ¿no? Pero donde van a haber mayor participación es aquellos países que no tienen muchas reservas de petróleo o que dependen de otros países para comprar este combustible. Entonces, esto, esto crea un desarrollo también para cada país, claro. Si un país se vuelve autosostenible, o sea, es decir, produce sus propios combustibles, no le importa si hay un problema en el Medio Oriente, no le importa si hay un problema en otros países, tal que afecte de alguna forma su matriz energética, ¿no? Su impacto. Por ejemplo, nosotros dependemos del petróleo, ¿no? El petróleo no lo producimos a gran escala. Y si pasa algún problema en el Medio Oriente, los costos de adquisición del petróleo, costos de compra de combustible se ven afectados, por ejemplo, para nuestra industria, ¿no? Para nuestro país. Entonces, eso es un problema grave porque al final esa alza de costos recae en el consumidor, en nosotros, ¿no? Entonces, justamente en aras de eso, muchos países van buscando investigar y desarrollar eso, ¿no? ¿Correcto? Entonces es importante entender de que Perú también tendría posibilidad de hacerlo, como cualquier otro país, solo que la falta de conocimiento, la falta de desarrollo, la falta de incentivo y de investigación hace de que ni siquiera aparezca en esta lista, ¿no? Brasil, que es un país bastante pionero y mira, las justas aparece, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay que entender un poco esa parte. A ver, ¿qué más tenemos acá? Ya no hay nada más, pero igual les invito a que lean este artículo, muy bueno, está en inglés, pero se deja entender, ¿ok? Se deja entender. Eh, por ejemplo, acá quiero hacer énfasis, por ejemplo, a China, ¿no? O sea, China es un país también que ha estado bastante en desarrollo, pero ellos inclusive fabrican paneles solares y todo eso, pero todavía es un país rico en carbón, ¿no? Y tiene mucha dependencia de este tipo de combustibles o fuente, digamos, ¿no? Por eso es que a veces se le conoce a China como un país gris también, o sea, a veces su atmósfera no es del todo pues limpia, ¿no? Pero bueno, a veces va de la mano con el recurso que ellos usualmente tienen, ¿no? Ahora, hace poco hablábamos de que el biogás también lo podemos tratar, ¿no? En el sentido de que podemos quitarles contaminantes, ¿no? De tal forma que al final podamos tener un biogás mucho más limpio, ¿no? Ese biogás mucho más limpio puede servir para qué? Para utilizarlo como gas natural renovable, gas natural vehicular, ¿no? Así como yo les expliqué en el esquema. Ahora, ¿también puedo producir electricidad con este gas natural renovable? Sí, también. Si yo le quito contaminantes a un biogás, aumento su poder calorífico, ¿correcto? O sea, incremento su poder calorífico. ¿Qué quiere decir aumentar su poder calorífico? Es, digamos, incrementar la cantidad de energía que se puede liberar por unidad volumétrica, digamos, de la cual yo hago uso, ¿no? O sea, si yo quemo un metro cúbico de biogás, puedo liberar, por ejemplo, casi 6 kilovatios hora de energía. Si yo quemo un metro cúbico de biometano, que es un biogás más limpio, puedo liberar casi 10 kilovatios hora de energía. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué se incrementó el poder calorífico? Porque he quitado contaminantes y he vuelto al biogás más puro, ¿no? En metano. Acá estoy proyectando, por ejemplo, un artículo, un trabajo donde habla sobre los diferentes procesos
tecnologías para hacer el tratamiento del biogás, tal que pasemos de biogás a biometano, ¿no? ¿Sí? Y hay diferentes técnicas, o sea, no quiere decir que haya una técnica única, o sea, hay muchas técnicas, muchos procesos. Hay procesos físicos, procesos químicos, ¿no? Entonces, cada uno de esos procesos va a demandar energía eléctrica, energía térmica, va a demandar materias primas químicas, seguramente, ¿no? O sea, va a depender mucho de eso, va a demandar bastante agua. Entonces, inclusive hasta van a aparecer los procesos criogénicos, ¿no? Donde el proceso criogénico es un proceso en el cual, pues, al biogás se le va disminuyendo la temperatura, ¿no? Para la separación de gases. Vamos a, por ejemplo, a ver rápidamente algunos procesos, súper rápido, ya, pero espero que esto también lo puedan ustedes leer o investigar, o si alguien está interesado pueda ondear un poco más. Por ejemplo, acá vemos las plantas o los países que tienen mayores unidades operativas para la mejora del biogás. Y si se dan cuenta, miren, Alemania sigue liderando. O sea, Alemania tiene 200 procesos o 200 plantas que mejoran su biogás. Podemos decir que esa mejora, obviamente, final produce gas natural renovable, ¿no? Se dan cuenta, o sea, Alemania es el país que le invierte más puncha a eso, le pone más puncha a eso. Digamos, esta parte de la torta verde, por ejemplo, es Suecia, ¿no? Suecia también tiene bastante planta de eso, ¿no? ¿Quién más también participa? El Reino Unido, Francia, ¿no? Entonces, Brasil ahí con un poquito también está participando, pero ahí está, ¿no? Pero son países donde no solamente tienen plantas de producción de biogás, sino también involucra plantas para la mejora del biogás, ¿ya? Habíamos dicho de que el biogás tiene composición. Esto es importante entender, ¿no? O sea, es decir, dependiendo qué cosa, dependiendo el origen, ¿no? O sea, el metano puede estar compuesto entre 60 y 70%, o sea, dependiendo del origen. O sea, la fuente de la biomasa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para planta de tratamiento de agua puede variar, puede bajar su concentración, ¿no? O para aterros sanitarios, ¿no? Aterros sanitarios, aquellos donde obviamente, no sé si han visto esa planta o han escuchado esa planta Petramás, acá en el Perú, ¿no? O sea, recolecta, ¿qué cosa? La basura, lo separa, se queda con la materia orgánica y lo vierte en rellenos sanitarios. Le quitan, digamos, la presencia de oxígeno y eso se descompone y ese gas se produce a una concentración aproximada entre 45 a 55, ¿no? Por ciento de metano. O sea, es decir, la composición del biogás, como les digo, depende mucho del origen, ¿no? ¿Correcto? O sea, si hablamos de plantas, digamos, agroindustriales, por ejemplo, la concentración en en ácido sulfídrico puede variar entre de 10 a 2000, por ejemplo, partes por millón, ¿no? Entonces, todo va a depender de qué proceso de qué origen viene la biomasa. Acá tienen una descripción de los efectos, ¿no? Obviamente, de estos componentes y de los pros y los contras, ¿no? ¿Correcto? Ahora, vamos a ver algunos procesos, ¿no? Algunos que podamos explicar, ¿no? Por ejemplo, miren, para nosotros poder quitar la mayor cantidad de dióxido de carbono, aparecen estos procesos bastante desarrollados y utilizados, ¿no? Por ejemplo, el proceso de water scrubbing, ¿no? O el proceso de lavado con agua. Es un proceso físico de separación, ¿no? El proceso physical scrubbing, acá dice acá, que, bueno, seguramente es el referido a trabajar con solventes orgánicos, ¿no? Eh, También el proceso de chemical absorption o chemical scrubbing, que es un proceso ya de absorción, pero con solventes químicos, ¿no? Y el proceso de PSA, ¿no? Acá está el proceso de PSA, que son procesos de cambios por oscilación de presión, ¿no?
Procesos muy conocidos, por ejemplo, el PCA. El PCA es un proceso conocido para la separación del nitrógeno del oxígeno, ¿no? Cuando quieren separar descomponer el aire, ¿no? O sea, cuando quieren establecer plantas de producción de oxígeno, utilizan PCA. Hay procesos de separación por membranas, procesos criogénicos, por ejemplo, ¿no? Y otros, ¿sí? Entonces, cada uno de estos procesos demanda cierta cantidad de energía, ¿no? O sea, es decir, el proceso de water scrubbing, por ejemplo, consume, vamos a decirlo así, ¿no? Entre 0.25 a 0.30 kilovatio hora por cada normal metro cúbico de biogás que van a tratar, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay un consumo de energía que demanda este tipo de procesos. Y si comparamos, por ejemplo, con un proceso de chemical absorption o chemical scrubbing, chemical scrubbing consume menos energía para separar. ¿Por qué? Porque utiliza disolventes químicos. Y estos disolventes químicos reaccionan de alguna forma con el dióxido de carbono, ¿correcto? Entonces, pero bueno, estos procesos, como son procesos químicos, demandan también energía térmica, ¿no? ¿Correcto? Entonces acá tenemos una serie de que, ¿no? Serie, digamos, de comparación. Por ejemplo, podemos ver acá que los procesos físicos de water scrubbing o de lavado con agua te puede producir un biogás con una concentración en metano entre 96 y 98%, ¿no? Hay pérdidas de metano, sí, en el proceso, puedes perder menor al 2% en volumen, ¿no? El proceso de químico, por ejemplo, de chemical absorption, es un proceso un poco más eficiente, ¿no? Más letal, digamos, ¿no? Entonces puedes producir metano casi al 99%, ¿no? ¿Sí? Entonces acá nos habla, este es un cuadro comparativo de todas las tecnologías que te permite quitar prácticamente, ¿qué cosa? El, el dióxido de carbono. Y acá, por ejemplo, a veces te hablan de los requerimientos, ¿no? Oye, para yo utilizar water scrubbing o lavado con agua, necesito inyectar el biogás a una presión entre 4 a 10 bares, por ejemplo. O sea, tiene que estar presurizado. Si lo comparamos con chemical absorption, el biogás puede entrar a presiones atmosféricas. Esto es importante porque ya no consumiríamos tanta energía en el compresor, ¿no? Y eso nos conviene porque mayor consumo de energía, mayores gastos. Entonces, también nos hablan de las recomendaciones, ¿no? Oye, si quieres utilizar water scrubbing, physical scrubbing, ¿no? Necesitas un pretratamiento como recomendación. Si vas a utilizar chemical absorption, PSA, bueno, también se necesita. Acá solamente lo recomiendan, pero acá sí es necesario. O sea, digamos, el enfoque es un poco más riguroso. Para separación por membrana sí se recomienda. O sea, a todos se recomienda, ¿no? Pero sí o sí no puedes salvarte de chemical absorption y PSA, ¿no? Cuando quieres utilizar estas tecnologías. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Ahora, quiero que vean algunos procesos, ¿no? O sea, es decir, cómo trabajan algunos procesos. Vamos a ver acá, déjenme ver acá, este de acá. Ese es un proceso de water scrubbing, por ejemplo, ¿no? De lavado con agua. ¿Cómo funciona este tipo de procesos, no? Se ingresa el biogás, ¿no? Ingresa el biogás, tiene un separador de condensado, por ejemplo, aquí. Eh, este biogás de alguna forma es como almacenado, ¿no? Y luego es comprimido y enviado a una columna de absorción, ¿no? Una columna de absorción donde esa columna de absorción, un ratito, un minuto.
Me esperan unos minutos, por favor, voy a cargar acá mi celular para poder con el proceso de inyección de aire. ¿Para qué? Para separar el dióxido de carbono y poder liberarlo por aquí, ¿no? Y con aire, ¿no? Más nitrógeno, más oxígeno, ¿no? Y además en esta columna se separa obviamente el dióxido de carbono y el agua nuevamente se vuelve a reutilizar. O sea, ¿qué quiere decir? De que este proceso físico, ¿no? Ayuda a retener, ¿qué cosa? Contaminantes como el dióxido de carbono. Y al final te permite, ¿qué cosa? Tener un biometano con mayor concentración de metano. Un biogás, diferentes procesos que les invito a que ustedes puedan leer, o sea, pueden investigar. El proceso químico, por ejemplo, ¿no? Chemical absorption, ¿no? Entonces, que funcionan con solventes químicos. En estos procesos, por ejemplo, ya ocurren, ¿qué cosas? Reacciones, ¿no? Reacciones químicas, ¿no? Por eso es importante entender, ya para entender en realidad en global todo este tipo de procesos hay que entender un poco la química, ¿no? Energía de activación y todo eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí este paper sirve para mostrar los diferentes procesos que se utilizan hoy en día, ¿para qué? Para mejorar el biogás, ¿ya? Para mejorar el biogás. Hay bastantes procesos para que ustedes puedan leer ahí. Bien, no es el enfoque del curso desarrollar específicamente este proceso, simplemente es mencionar que existen aquellas tecnologías que te permiten la separación del dióxido de carbono del metano, ¿no? ¿Okay? Ahora les voy a mostrar algunas, algunas fotografías, por ejemplo, que he estado viendo por aquí que hay, de plantas. Por ejemplo, creo que por acá, ¿no? No, inclusive hay un video que quiero mostrarles. Un video de plantas de biogás, súper rápido. Por ejemplo, acá hay un video donde se muestra cómo es una planta de biogás, ¿no? Una planta de biogás, pero con propósito de producir energía eléctrica y al final esta energía eléctrica puede ser comercializada. Entonces, acá como verán, tenemos al fondo, se puede visualizar al biodigestor, ¿no? O tenemos dos biodigestores, ¿no? En este caso, porque de alguna forma va a haber dos procesos, ¿no? ¿Sí? O sea, uno para almacenar el biogás y el otro para producir el biogás, ¿no? ¿Correcto? Entonces, y además tenemos la unidad de potencia, ¿no? O sea, la unidad de potencia que está en esta casa seguramente, donde se va a producir toda la energía, ¿no? Haciendo uso del biogás. Al final, toda esa energía se utiliza ¿para qué? Para enviárselo a un centro de transformación y enviarlo por línea de transmisión, ¿no? A la red, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos cómo es ese tipo de plantas, ¿no? Eh, siempre este tipo de plantas necesitan amplio espacio. O sea, necesitan amplio espacio. Acá pueden ver bastante cultivo, ¿no? O sea, bastante vegetación. Porque parte de la materia prima que utilizan, por ejemplo, proviene de estos residuos agroindustriales, residuos agrícolas, ¿no? Entonces, pero estos residuos tienen que ser cultivados de alguna forma, ¿no? O sea, son producto de la cultivación. Entonces necesitan gran cantidad de área, ¿no? Entonces, primero hay que recordar que el flujo proviene del aprovechamiento de la biomasa, donde hay que tratar esta biomasa, ¿no? Y luego ya recién podemos biodegradarlo en biodigestor. Acá en la parte derecha ustedes van a ver un tractor, digamos, un cargador frontal, ¿no? Y van a ver acá como si fuera un sistema de almacenamiento del ensilaje de maíz, ¿no? No ensilaje de maíz en sí, puede ser ensilaje de otros, digamos, de otro tipo de plantas, ¿no? Otro tipo de cultivos. Solo que esto funciona como un sistema de almacenamiento. Hay que recordar que la biomasa es como la materia prima, ¿no? Entonces, hay que mandarlo
qué cosa hay que utilizar esto de alguna forma y el primer sistema de alimentación o el primer nexo que conecta esta materia prima con el proceso es el cargador frontal. Después ya aparecen sistemas mecánicos, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, que el cargador frontal lo que hace es alimentar de biomasa, ¿no? A un sistema de almacenamiento de biomasa, ¿no? Por el cual ahí está compuesto, es un sistema de trasvase, ¿no? Que está compuesto por tornillos, por ejemplo, un sistema de transporte por tornillos o sistemas automáticos, ¿no? Donde se va a ir enviando la biomasa para su pretratamiento, ¿no? ¿Ven? Ahí pueden ver, es un sistema de transporte por tornillos, por ejemplo, y se envía la biomasa ¿para dónde? Para su pretratamiento. Es un sistema de alimentación automático, ¿no? Acá en el video se habla de que esta capacidad del tanque tiene una capacidad para 2 días, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? El estiércol en formato líquido, en forma líquida, y el estiércol ya diluido puede venir, ¿no? En tractores, en cisternas, y puede trasvasarse ¿dónde? A estos tanques, ¿no? ¿Correcto? A estos tanques. O sea, también podemos tener un tanque de almacenamiento de estiércol, ¿no? De estiércol líquido. Tenemos el almacenamiento, digamos, del ensilaje de maíz sólido aparte y tenemos almacenamiento de estiércol líquido. Como es líquido, podemos bombearlo, ¿no? ¿Correcto? Ahora, en aspecto mecánico, ¿será que necesitamos bombas centrífugas para eso? Cuando los fluidos son bastante viscosos, se utilizan bombas de desplazamiento positivo, ¿no? Bombas de engranajes y otro tipo, ¿no? No las centrífugas. Tenemos depósito de qué? Tenemos depósito de estiércol, tenemos depósito de ensilaje, ¿no? Entonces, hay un tratamiento previo que se le suele hacer, ¿no? O sea, obviamente esos tratamientos, pues, ya es algo para estudiar de forma un poco más específica, ¿no? Pero tiene su propósito, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Matar las bacterias, ¿no? O sea, hacer de que la biomasa tenga una característica un poco limpia para que se pueda biodegradar de forma adecuada, ¿no? ¿Correcto? Entonces, hay sistemas de trasvase, alimentación de esta biomasa que al final van a recaer ¿dónde? Van a recaer en el biodigestor, ¿sí? Ahí vamos viendo el video para ir un poco entendiendo el proceso, ¿no? O el flujo. Esto está explicado para un tipo de tecnología, ¿no? O sea, para una empresa, ¿no? Pero hay diferentes tipos, ¿no? Bueno, ahí menciona que tiene un sistema de pesaje automático, ¿no? Donde pueden ir controlando el peso. O sea, va llenando, controlan el peso y ya dejan de dosificar, ¿no? Ese, digamos, ese pretratamiento, bueno, pasa por un sistema de homogenización, ¿no? O sea, funciona como una especie de previo digestor, donde ven ahí un sistema de agitación por palas, ¿no? ¿Qué hace ese sistema de agitación? Homogeniza, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya ven que tenemos, ¿qué cosa? Una biomasa diluida bastante espesa, ¿no? Y acá tenemos como que un motorreductor, ¿no? Como si fuera una bomba ahí especial, una bomba de granajes, ¿sí? Donde vamos obviamente a enviar o alimentar de esto al biodigestor, ¿no? Y este es el biodigestor, ¿no? Es un biodigestor que está hermético, o sea, está en ausencia de oxígeno, condiciones anaeróbicas, ¿sí? Y ahí es donde se deposita toda esta biomasa diluida, ¿ok? Y tiene que pasar un tiempo a ciertas condiciones de temperatura para que esta biomasa se degrade. O sea, es decir, acá habla de un tiempo de retención, por ejemplo, entre 60 a 70 días, ¿no? O sea, el tiempo de retención hidráulica, por ejemplo, es el tiempo en el cual ustedes ya consiguen evolucionar todas las fases y al final obtienen biogás. ¿Por qué le digo todas las fases, no? Vamos a regresar un poco a este artículo de acá, al primer artículo. Vamos a ir un poco atrás. ¿Por qué hablamos de fases? Porque miren,
cuando ustedes tienen la biomasa y al final esta biomasa va a biodegradarse hasta producir biogás. Por ejemplo, tenemos una fase inicial donde tenemos, ¿qué cosa? Donde tenemos carbohidratos, grasas, proteínas, ¿no? Pero hay una primera fase por la cual pasa esta biomasa, que es la hidrólisis, ¿correcto? Donde se generan aminoácidos, ¿no? Azúcares. Después pasa por una segunda fase, que es la fase de acidificación, donde se tiene ácido carbónico, dióxido de carbono, ¿correcto? O sea, ocurren ciertas reacciones ahí. Tenemos una tercera fase que también es llamada de acidificación, pero es un poco de acidificación más avanzada, donde ya se va teniendo otro ácido acético, hidrógeno, dióxido de carbono, y una cuarta fase que es la final, que es la llamada de metanogénesis, ¿no? Donde ya se va a producir metano y dióxido de carbono en su mayoría. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde que ustedes insertan la biomasa en el biodigestor, toda esta biomasa pasa por fases hasta convertirse en metano y dióxido de carbono. Pero para ir desde esta primera etapa hasta esta última etapa, que es la metanogénesis, hay un tiempo de retención hidráulica. Y este tiempo de retención hidráulica es el tiempo que se demora la biodegradación. Puede estar tranquilamente entre los 40 a 70 días, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando ustedes insertan la biomasa, lo están agitando, tiene que pasar 40 días aproximadamente o 70 días para que recién puedan comenzar a ver qué cosa, biogás, o sea, metano y dióxido de carbono. ¿Se entiende esa parte? ¿No? A eso hablan el tiempo de retención hidráulica. Bien. Ahora, aquí en esta tecnología, en este biodigestor propiamente, dice de que el proceso se lleva en condiciones mesofílicas, o sea, procesos en condiciones mesofílicas, aquí habla entre rangos entre el 35 a 38 grados centígrados. O sea, se procura de que esta biomasa en forma líquida esté en ese rango de temperatura. Si nosotros requerimos a la biomasa en ese rango de temperatura, seguramente el calor suministrado, obviamente tiene que tener una temperatura superior, pero es un calor moderado. Si nosotros operamos el proceso en condiciones termofílicas, ya la exigencia de temperatura es mayor. Por ejemplo, termofílicas pide que la biomasa esté a 55 grados centígrados, o sea, la biomasa diluida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el calor suministrado tiene que superar esta energía. O sea, por eso es que hablan de procesos eficientes cuando el proceso es en condiciones mesofílicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere aquí esta parte. Es básicamente con la energía que le estamos enviando. Ahí, para el suministro del calor, obviamente hay un sistema de calentamiento interno, ¿no? Hay unos tubos en acero inoxidable, usualmente, que está como que si fuera un serpentín interno, ¿no? En ese serpentín usualmente se envía agua caliente, no sé, a 95 grados centígrados o agua a 55, dependiendo del proceso, ¿no? Para que se transfiera calor, ¿no? Con las paredes de este serpentín de acero inoxidable a la biomasa, ¿no? O sea, funciona como un calentamiento. Ahora, como dijimos, ¿no? El biodigestor produce biogás, pero a su vez produce biofertilizante, o sea, es toda la masa que no se ha convertido en biogás. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa masa que pasó los 40 días, 70 días? ¿Qué hacemos con eso, no? Entonces lo podemos bombear, ¿no? Podemos bombear y lo podemos destinar para cerrar el ciclo, ¿no? O sea, ¿cómo cerrar el ciclo? Reutilizarlo ¿dónde? Reutilizarlo en la actividad agroindustrial, ¿no? Como abono, biofertilizante, etcétera, ¿no? Aquí está explicando un poco el hecho de, bueno, como es una empresa comercial, están explicando cómo está construido el biodigestor, ¿no? A través de módulos y todo eso, ¿no? Más que todo eso. Y bueno, acá habla también del sistema de calefacción interno, ¿no? O
sea, hay que recordar que necesitamos energía térmica. Y bueno, este tipo de procesos, tecnologías tienen ese sistema de agitación. Es un sistema de agitación regulable por altura, o sea, va agitando en la parte baja y después puede ir subiendo, ¿no? Y después va agitando otras zonas del biodigestor. La agitación, ¿en qué ayuda? A homogeneizar, ¿no? Y acelerar también la biodegradación. Entonces, bueno, acá habla de que hay una cavidad interna, obviamente, donde se va, este es un techo, ¿no? Este es como una geomembrana que se puede expandir, ¿no? O sea, todo el gas al final puede ocupar el volumen de la geomembrana. Y si va incrementando ese volumen, esta geomembrana se va haciendo como una bolita, ¿no? Aquí está como forma triangular, ¿no? Pero después cuando se va llenando de gas se forma como si fuera una semiesfera, ¿no? O sea, va llenándose de gas. Acá se habla de que se inserta qué cosa, se inserta oxígeno atmosférico, ¿para qué? Para aminorar la concentración de gas sulfídrico, ¿no? O reducir la participación del azufre, ¿sí? O sea, es como un tratamiento previo, ¿no? Como dijimos, el biogás tiene que ser pretratado, ¿no? O limpio. Y bueno, como hemos dicho, ¿no? Todo el biofertilizante al final se envía de repente para, para un tanque, un reservorio, y al final este es reutilizado, ¿no? En este caso, ese otro tanque era depósito de biofertilizante, ¿no? Biofertilizante o digamos, algo que no va a hacer uso, ¿no? Pero al final se puede cerrar el ciclo utilizando eso como abono, ¿no? ¿Se dan cuenta? O de repente también lo pueden vender, ¿ah? O sea, no necesariamente para la planta, al final se puede vender. O sea, le ponen un costo por tonelada, ¿no? Ese biogás que se obtiene, ¿no? Tiene una composición que es medida, obviamente, y al final, ¿qué cosa? Se tiene que destinar para los motores de cogeneración, ¿no? Estos motores de cogeneración, van a producir, ¿qué cosa? Energía eléctrica y energía térmica. Acá se habla de que esta planta tiene como una antorcha, ¿no? Para que el biogás excedente que se produce no se emita a la atmósfera, sino que tenga un sistema de combustión, ¿no? ¿Correcto? Y acá está el motor, ¿no? O sea, al motor, antes de entrar el biogás al motor, se utiliza un proceso o sea, un proceso de desulfurización, donde vamos a quitarle la mayor cantidad de sulfuro de hidrógeno. Bueno, es una columna de filtro de carbón activado, ¿no? Es un proceso, uno de los procesos físicos de limpieza. Se inserta el biogás para la combustión, ¿no? Y bueno, este motor está acoplado a un generador y produce electricidad y calor, ¿no? ¿Correcto? Esa es la finalidad de esta planta, ¿no? Y en sí de todas las plantas de biogás, ¿no? Que usualmente se conocen. Bueno, acá habla de los gases de escape y que utiliza un sistema para atenuar, ¿no? Entonces, toda la energía que se produce al final se envía, ¿no? Para su transformación a un transformador de potencia, ¿no? Y ahí está el patio de llaves, ¿no? El famoso patio de llaves. El calor que se produce puede ser para consumo interno o para venderse como calefacción, ¿correcto? O sea, es decir, acá hay un circuito de intercambio de calor en el motogenerador, ¿no? Que sirve justamente para producir energía térmica, como yo les dije, ¿no? Eso ayuda bastante a incrementar la eficiencia de toda la planta, ¿no? Y por ende, como todo proceso, como toda planta, hay un sistema de monitoreo, ¿no? Si se dan cuenta. O sea, este tema de la gestión de la biomasa, control de temperatura, controles operacionales, controles mecánicos, todo tiene que estar comandado y supervisado, controlado, ¿no? ¿Sí? O sea, como toda planta de potencia, pues, ¿no? Si hay algún problema, bueno, ahí está, ¿no? Ahí se puede identificar, ¿no? ¿Dónde está la falla? O sea, se controlan cuánto biomasa se está produciendo, perdón, cuánta biomasa se está utilizando, se controlan los sistemas de alimentación mecánicos, se controla la cantidad de biogás, la calidad del biogás, etcétera, ¿no? Cuánta energía se produce, cuánta energía se autoconsume, cuánta energía se vende, cuánto calor, todo eso.
O sea, todo eso se puede cuantificar, ¿no? Se puede cuantificar y controlar y monitorear, ¿no? Entonces, así funcionan los procesos que aprovechan la biomasa, ¿no? En este caso, especialmente para producir biogás, ¿no? ¿Ya? Ese es el video que les quería mostrar. Igual, ahí les voy a pasar el link para que lo puedan visualizar. Y bueno, acá hay algunas imágenes de plantas reales, ¿no? Por ejemplo, creo que acá no sé si se ve bien. Vamos a ver si lo abrimos. Esta es una planta, dice, de biogás en el norte de Alemania que genera 2.2 megavatios de energía eléctrica. Ahí está. Ahí ven, ¿no? Ven esos domos de geomembrana, ¿no? Todo ese es biogás producido, ¿no? O sea, mientras va llenándose de biogás, esas geomembranas va adquiriendo la forma de pelota, ¿no? Y acá tenemos el motor de cogeneración, ¿no? O sea, acá hay una sala, un motor modular, donde está todo su proceso, ¿no? Son sistemas reales, ¿no? Para quien esté interesado, obviamente puede explorar un poco más, ¿no? A ver, por ejemplo, acá hay fotografías del sistema o video del sistema de alimentación, por ejemplo, donde se almacena el ensilaje de maíz para antes de inyectar a los biodigestores. No sé si hay otras fotos. A ver, ¿cuántos son generadores eólicos ya? Acá se ve como que una vista un poco general, ¿no? Estas son plantas de biogás, ¿no? Porque son tremendas también, ¿no? Porque bueno, hay que recordar que necesitamos un área para gestionar, almacenar la biomasa, que es prácticamente la materia prima, y un área para los procesos, ¿no? Ya sea para el biodigestor propiamente, la sala de control, el proceso de limpieza, ¿no? El motogenerador. Entonces, tenemos que tener el área suficiente para operar, ¿no? ¿Qué tan robusta van a ser las plantas? Dependiendo la cantidad de energía que tengamos que producir. Si a dimensionar una planta para producir 1 megavatio de potencia eléctrica, bueno, todo está dimensionado para eso. Si vamos a producir 100 megavatios, también tenemos que dimensionarlo de esa forma, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, esta plantilla, que creo que les he pasado también hoy día, es justamente, aborda esos aspectos. O sea, nosotros necesitamos entender cuál es la necesidad de dimensionar más o menos una idea de planta de biogás para atender cierta demanda, ¿no? En este caso, ¿cuál es la demanda que tenemos que atender? Demanda de electricidad y demanda de vapor. Demanda de vapor, demanda de electricidad. ¿Qué voy a utilizar? Biomasa, ¿no? Ahora, ¿qué componentes van a formar parte del Energy Hub? ¿No? El biodigestor, ahí está, el sistema de limpieza del biogás y los sistemas que van a producir la energía o que van a hacer uso del biogás para producir otras formas de energía. Por este caso, el motor de cogeneración y la caldera de biogás, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Cómo opera este sistema, por ejemplo, en este caso, ¿no? En nuestro caso. O sea, es decir, entra la biomasa en codigestión al biodigestor, o sea, esa biomasa está compuesta por estiércol de vaca y ensilaje de maíz, ¿no? O sea, es decir, así como hemos visto en el ejemplo de la planta, y este biodigestor va a producir biogás a través de la biodegradación, pero para eso hay que recordar que nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Energía eléctrica que vamos a suministrar gracias a la producción de un motogenerador aquí. Estamos insertando energía eléctrica. Vamos a pintarlo de un color un poco más, más gruesito. Ahí está. Estamos insertando energía eléctrica, pero a la vez también necesitamos insertar energía térmica. Ahí vamos a señalarlo de color rojo. Y eso proviene del motor de cogeneración, ¿no? O sea, inyectamos agua caliente a 95 para que a través de serpentines se vaya calentando toda esa biomasa diluida, ¿no? Producto de la entrega del calor, obtenemos agua a menor temperatura, ¿no? ¿Sí? A 55, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos simulando unas condiciones de proceso, ¿no?
Entonces, ¿qué requería el biodigestor? Energía eléctrica para los agitadores y energía térmica. Energía, necesitábamos la biomasa, producíamos biogás y también producíamos biofertilizante, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que estar en la capacidad para producir, para ver cuánto estamos produciendo del 100% de la energía entrante. Vamos a tener que hacer una balance de masa seguramente, ¿no? Entonces, es muy, ya, es muy importante entonces ver todo este proceso de conversión. Ahora, este biogás que se obtiene pasa por un proceso de limpieza, como hemos visto acá, ¿no? O sea, el proceso de limpieza es para quitar básicamente ácido sulfídrico y bueno, algunas tecnologías, no todas, algunas tecnologías te permiten quitar dióxido de carbono, pero en menor proporción. Esta es una etapa de limpieza, por si acaso, no es una etapa de purificación. La etapa de purificación ya es propiamente para separar el dióxido de carbono. Entonces, este biogás limpio, ¿no? Este biogás limpio, de alguna forma podemos darles dos usos, ¿no? Quemarlo en una caldera de biogás con el propósito de producir vapor, ahí está, y el biogás lo quemamos en el motor de cogeneración porque necesitamos producir electricidad. ¿Para qué? Para atender nuestros consumos internos, ¿ok? Ese sistema de limpieza también demanda energía y para vender, ¿no? ¿Correcto? Para atender la demanda. Y obviamente el vapor que nosotros utilizamos al final cierra el circuito. ¿En qué sentido? En que como ha liberado energía en forma de vapor, ¿no? Se ha liberado energía, al final este vapor cambia de fase, o sea, cambia de fase a condensado. Y este condensado al final se retorna, ¿correcto? Se retorna y nuevamente se utiliza para la caldera, ¿sí? Entonces, hay que entender un poco este circuito, pero para poder nosotros ver qué cantidades manejar para cierto propósito, es que vamos a utilizar esta plantilla. O sea, ¿qué es lo que busca esta plantilla? Es poder determinar cuánta biomasa de cada tipo yo necesito para atender las condiciones de demanda. ¿Cuál es la demanda? Como yo quiero producir electricidad, me voy a ir a la data, ¿no? La data de demanda dice, oye, tú necesitas una potencia eléctrica de, no sé, 204 kilovatios eléctricos en potencia. Necesitas una energía eléctrica requerida diaria de 4075 kilovatios hora eléctrico por día. Si quieres producir vapor, necesitas atender una demanda en potencia de 984 kilovatios térmicos, así como una energía térmica diaria requerida de 19.678 kilovatios hora por día. Entonces, aquí están los datos de exigencias. Entonces, para atender esta exigencia, yo necesito saber cuánta biomasa voy a utilizar de cada tipo. Si yo dimensiono de esa forma, voy a poder entender cuánto estiércol, cuánto cultivo voy a necesitar, cuánta área de cultivo voy a necesitar para atender estos propósitos. Entonces, eso es lo que te entrega esta plantilla. Entonces, ¿qué establecí acá? Datos para la planta de biogás. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que cierta biomasa te puede producir diferente concentración de biogás, así como te produce diferente concentración, también te produce diferentes cantidades, ¿no? Por ejemplo, si hablamos como potencial y lo plasmamos sobre el rendimiento, aquí podemos ver en este ejemplo que el rendimiento en la producción de biogás con el estiércol de vaca puede ser de 21 normal metro cúbico por tonelada, ¿no? O sea, por tonelada de estiércol ustedes pueden producir 21 normal metro cúbico. ¿Alguien quiere preguntar a qué se refiere normal metro cúbico o lo entiende? ¿Está claro?
Entonces, normal metro cúbico se refiere que es una unidad de medida dada a ciertas condiciones de presión y temperatura. Más que todo eso, ¿no? Entonces, acá también podemos ver el rendimiento en la producción de biogás con el ensilaje de maíz. O sea, el ensilaje de maíz te produce un biogás mayor, ¿no? Que si tú biodegradas el estiércol de vaca. O sea, si utilizamos el ensilaje de maíz diluido en agua, te puede producir 240 no, normal metro cúbico por tonelada, y si tienen el estiércol diluido solamente te produce 21. ¿Quién produce más? El ensilaje de maíz, o sea, el cultivo agroindustrial, ¿no? En este caso, nosotros vamos a utilizar una codigestión. ¿Qué se refiere cuando se habla de codigestión? Se refiere a que ambos se van a utilizar o mezclar juntos. Como hemos hablado en la mañana, si se utiliza de forma conjunta, el rendimiento de la producción de biogás se puede incrementar. Ojo, todo lo que estoy hablando puede ser pregunta de examen, así que hay que ponerle bastante énfasis, ¿ya? En este caso, en la codigestión, yo voy a hacer una concentración en masa. O sea, es decir, apenas voy a participar con un 20% para el estiércol de vaca y un 80% del ensilaje de maíz. Solamente estamos hablando acá de concentración. Son concentraciones recomendadas, por si acaso. No es que tampoco yo me las invente, ¿ok? Entonces, 20% en masa y 80% en 20% de estiércol y 80% de ensilaje de maíz. ¿Qué quiere decir? Que si utilizo 100 toneladas en total como biomasa diluida en el biodigestor, 20 toneladas van a ser de estiércol de vaca y 80 toneladas de ensilaje de maíz. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir estos porcentajes. Ahora, parámetros. Acá hablábamos hace un rato del contenido energético, ¿no? Del biogás. Por ejemplo, el poder calorífico del biogás es de aproximadamente 5.98 kilovatio hora por normal metro cúbico. O sea, cada normal metro cúbico de biogás que ustedes tengan tiene la capacidad de liberar 5.98, o sea, casi 6 kilovatio hora de energía, para que tengan una idea del contenido energético, ¿no? ¿Qué pasaría si lo pasamos a biometano? Ya este poder calorífico se incrementa. Densidad típica para el biogás, podemos establecer un valor, ¿no? Es más o menos conocido, 0.883 o 0.8887 kilogramos sobre normal metro cúbico. Esa es la densidad para el biogás típica, ¿no? Son como datos de entrada, ¿no? Ahora, ¿cuál es el consumo específico de energía eléctrica generalmente dado en biodigestores para la producción de biogás? Usualmente la literatura dice que es del orden al 3% del contenido energético del biogás, o sea, referido al poder calorífico inferior del biogás. O sea, miren, si hablamos de 5.98, ¿no? El 3% de esto es lo que básicamente se consumiría en energía, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente acá hay que jugar también ¿con qué? Con la cantidad de biogás que estamos produciendo, ¿no? Para saber exactamente cuál es la cantidad en kilovatio hora. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es el requerimiento de energía térmica, por ejemplo, en los biodigestores? Usualmente es el 10%. El 10% del contenido en el poder calorífico del biogás, ¿no? Es el 10%. Bien. Entonces, estos son ratios, son valores específicos que pueden utilizar en la práctica para poder entender cuánta energía al final voy a requerir, ¿no? Aproximadamente en este proceso de biodegradación. O sea, esto es para el biodigestor, ¿no? O sea, vamos a ponerle acá biodigestor, ¿no? Y acá también, ¿no? Biodigestor. Vamos a ponerle biodigestor y otros subprocesos. Vamos a poner acá biodigestor y pretratamiento. O sea, no siempre es ese valor, pues pueden ser valores recomendados, ¿no?
Ahí está. Ahora, ¿cuál es la composición típica para un biogás obtenido gracias a la codigestión de residuos agroindustriales? Por ejemplo, para el estiércol de vaca, el ensilaje de maíz. Metano ya 55% en volumen. Dióxido de carbono 43.9. Ácido sulfídrico, tenemos bastante, 0.10. Nitrógeno y oxígeno. ¿Correcto? Estamos utilizando esta concentración. Ahora, acá en esta siguiente tabla está, digamos, las características de un proceso de limpieza, ¿no? Que ayuda a quitar bastante, ¿qué cosa? El gas sulfídrico o el ácido sulfídrico, y que a su vez este proceso de limpieza ayuda también a remover cierta cantidad de dióxido de carbono. Entonces, como estamos disminuyendo, ¿qué cosa? Contaminantes, ¿no? A su vez estamos disminuyendo flujo, porque nosotros hay que entender que en el biodigestor se produce cierto flujo de biogás, o sea, kilogramos por hora o metro cúbico por hora. Entonces, hay un flujo, pero como estamos quitando, digamos, en el proceso de limpieza estamos quitando gas sulfídrico y estamos quitando dióxido de carbono, también le estamos quitando flujo. Por eso es que aquí ustedes tienen una fila donde dice disminución del flujo de gas, de biogás, por remoción de contaminantes. O sea, cuando pases por este proceso de limpieza, tu flujo de biogás producido se va a reducir en 14.93%. Esta data te la entrega el fabricante, ¿no? De este tipo de procesos, ¿no? De este tipo de tecnologías. Ahora, ¿qué puedes conseguir con este tipo de tecnologías? Aumentar la concentración en metano en un 10.33%. ¿Por qué? Porque está disminuyendo, ¿qué cosa? La concentración de dióxido de carbono en un 14.93%. Esto es importante porque ya tendríamos, ¿qué cosa? Ya tendríamos otra composición de gases, ¿no? Entonces podemos establecer lo siguiente. Por ejemplo, miren, vamos a irnos un poco más abajo, ¿ya? Si disminuimos aumentamos la concentración en metano en un 10.33%, ahora ya no vamos a tener 55% en volumen, sino ahora vamos a tener, estoy yendo más abajo, 60.68%. Dióxido de carbono, ¿cuánto teníamos al inicio? 43.90. ¿No? ¿Cuánto vamos a tener ahora? Porque estamos removiendo dióxido de carbono también. Ahora tenemos 37.35%. Ahora, lamentablemente esta tecnología te hace aumentar la cantidad de nitrógeno en un 7.41%. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a tener 0.5 de nitrógeno, vamos a tener más, ¿no? A ver, ¿podemos cuantificarlo? Sí, 0.54%, ¿no? ¿Cuál es lo más importante? El gas sulfídrico, ¿no? Para eso está, ¿no? Miren cuál es la eficiencia en la remoción del ácido sulfídrico. 99.89% de eficiencia. Quiere decir que si hay 100 partes por millón, le quita 99.89 partes por millón y te quedas con lo restante, ¿no? Entonces, si nosotros al inicio teníamos 0.10% en volumen de gas sulfídrico, antes de pasar por el proceso de limpieza, después de pasar por el proceso de limpieza vamos a tener ¿cuánto en volumen? Miren, 0.00011. O sea, de alguna forma tenemos que pasar por ese proceso porque necesitamos un biogás más limpio. Ahora, esta tecnología o este sistema de limpieza te genera ¿qué cosa? Un consumo de energía, ¿no? O sea, el consumo de energía es un consumo específico de 0.024 kilovatios horas de energía eléctrica por cada normal metro cúbico que vas a tratar. O sea, si yo voy a tratar 100 normal metro cúbico de biogás, ¿cuánto es 100? A ver, 1000 ya, 1000 normal metro cúbico de biogás. Esto por 1000, ¿no? Entonces consumiría ¿cuánto energía? 24 kilovatios hora.
Ya hablamos de consumo de energía eléctrica, ¿no? Ahora, esto conlleva que como vas a quitar contaminantes, tu poder calorífico del biogás aumentó, o sea, estás aumentando la concentración en metano. Perdón, aumenta la concentración en metano, disminuyes la concentración en dióxido de carbono. Como resultado de eso, puedes tener un poder calorífico mayor, ¿no? Ahora tienes 6.27 kilovatio hora por cada normal metro cúbico. Antes tenías ¿cuánto? 5.98. O sea, has incrementado tu poder calorífico, ¿sí? ¿En cuánto se ha incrementado? Vamos a ver. A ver, esto menos esto entre lo inicial, ¿no? Por el 100% se ha incrementado en casi 5%, ¿no? 4.85%. Bien, acá hay otros datos, por ejemplo, para el motor de cogeneración, lo que yo les decía, ¿no? O sea, el rendimiento eléctrico quemando biogás desulfurizado, biogás limpio, se puede considerar como el 35%, ¿no? Y el rendimiento térmico quemando biogás desulfurizado para este sistema de cogeneración es del 40%. O sea, son ratios que nosotros podemos considerar para ir viendo cuánta energía vamos demandando o convirtiendo. Para la caldera, porque también vamos a utilizar biogás para producir vapor en una caldera, 89% de rendimiento. Ahí está. ¿Por qué? Porque vamos a producir vapor, no vamos a producir agua caliente. Bien, vamos a ver el siguiente cuadro. Por ejemplo, la siguiente tabla, ¿no? Acá en esta tabla ustedes van a apreciar lo siguiente. Van a apreciar primero la capacidad del biodigestor para tratamiento de biomasa, porque, o sea, el biodigestor también tiene capacidades, ¿no? Tu biodigestor puede tratar 50 toneladas por día, puede tratar 30 toneladas por día, 40, o sea, son de diferentes capacidades. O sea, dependiendo la cantidad de biomasa que vas a gestionar, tú tienes que ver qué tamaño de biodigestor o con qué capacidad es el necesario para tratar. Entonces, dijimos que el estiércol de vaca participa con un 20% y la cantidad de ensilaje de maíz participa con un 80%. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo utilizo un biodigestor de 36 toneladas por día, ¿no? Digamos como capacidad, al final voy a requerir ¿cuánto cantidad de estiércol de vaca? 7 toneladas. ¿Cuánta cantidad de ensilaje? 29 toneladas. 29 más 7, 36. Balance de masa, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿cuánta cantidad de biogás voy a producir gracias a la participación del estiércol? 151 normal metro cúbico por día. ¿De dónde sale eso? Sale del potencial, ¿no? Hay que recordar que el estiércol te produce 21 normal metro cúbico por tonelada. Si vamos a tratar 7 toneladas, entonces puede producir 151 normal metro cúbico por día. ¿Está claro eso? De igual forma, el ensilaje de maíz, ¿no? O sea, ambos, o sea, digamos, aportan de forma independiente con la producción del biogás. O sea, ¿qué quiere decir? Que al final el total de biogás producido en el biodigestor para un biodigestor que tiene la capacidad de tratamiento de 36 toneladas por día, te va a permitir producir 7.063 normal metro cúbico por día de biogás. ¿Correcto? Ahora, si esto le multiplicamos el poder calorífico del biogás que estamos produciendo, ¿correcto? O sea, si le multiplicamos el poder calorífico del biogás que estamos produciendo, eh, ¿cuántos tendríamos acá? 42.238 kilovatio hora térmico, ¿no? Por día de biogás. ¿Correcto? O sea, esa sería la cantidad total en energía térmica que contiene el biogás. Ahora, ¿cuál es la demanda de energía eléctrica en el proceso de biodigestión? Dijimos que era el 3%, ¿no? El 3% del poder calorífico del biogás.
Bueno, como esta energía ya está cuantificada con el poder calorífico, le sacamos el 3%, ¿no? ¿Sí? El 3%. O sea, al final de estos 42.000, el 3% se lleva para el consumo de energía eléctrica y el 10% para la energía térmica, ¿no? Entonces ahí está la cantidad de energía que yo voy a demandar justamente para esa etapa. Entonces, bueno, ese es un poco para entender el enfoque general ahí de la parte del biodigestor y sus demandas, ¿no? Ahora, el proceso de limpieza de biogás, ¿qué hice acá, no? Después del proceso de limpieza, el flujo producido diario sería 6.000 normal metro cúbico por día. ¿Por qué? O sea, yo en el biodigestor produzco, ¿cuándo estoy produciendo? 7.063 normal metro cúbico por día, ¿no? Pero después del proceso de limpieza, se reduce mi flujo. ¿Por qué? Porque va a haber cantidad de biogás que obviamente voy a disminuir por la remoción de contaminantes. Por eso que dice acá, ¿no? Disminución del flujo de biogás por remoción de contaminantes, 14,93%. Es por eso que acá tengo un menor producción de biogás. Pero gracias a eso, puedo, ¿qué cosa? También asociar, ¿qué cosa? El poder calorífico del biogás, del nuevo poder calorífico del biogás, con la cantidad que me queda de biogás. Y eso haría, ¿qué cosa? Un potencial energético del biogás ya limpio, ya desulfurizado, no de 42, ahora de 37.674 kilovatios hora térmico por día. ¿Cuánta energía demanda el proceso de limpieza? El proceso de limpieza demanda 0.024 kilovatios hora por normal metro cúbico. Entonces, eso al final conlleva a 170 kilovatios hora por día, ¿no? Ahí están las celdas que he multiplicado, ¿no? Acá está programado, ¿no? Que es el total de biogás producido en el biodigestor, ¿no? Por el consumo de, ¿qué cosa? De energía, ¿no? Que está acá como consumo específico. Ahora, ¿cuál es la concentración? Acá es la nueva concentración del biogás limpio que hemos estado viendo, ¿no? Ya, ahora viene acá los sistemas de uso, ¿no? O sea, el sistema de cogeneración, el motor y la caldera de biogás. Por ejemplo, nosotros tenemos que evaluar qué tipo de motor vamos a considerar para nuestro proceso. ¿Qué dice la data en demanda? La data en demanda dice que yo necesito una demanda en potencia de 204 kilovatios eléctricos. Ya. Si yo necesito 204 es la potencia demandada. Pero hay que evaluar cuánta demanda en potencia también requiero para mi consumo interno. Entonces, viéndolo más o menos así, con la demanda y el consumo interno, puedo seleccionar de fabricantes estándar un motor con una capacidad nominal de 330 kilovatios eléctricos. Entonces, yo selecciono esto. Ahora, ¿cuál sería, digamos, la cantidad de electricidad diaria requerida en el proceso? O sea, como demanda. 4.075 kilovatios hora por día, ¿no? ¿Dónde está eso? Está aquí, ¿no? Acá está la energía eléctrica demandada por día. O sea, eso es lo que yo tengo que producir para atender la demanda. Ahora, ¿cuánto es la energía eléctrica diaria requerida por consumo interno? O sea, lo que consume, ¿qué cosa? El biodigestor, lo que consume, ¿qué cosa? Sistema de limpieza, ¿no? Acá está, ¿ven? Lo que consume el biodigestor y lo que consume el sistema de limpieza. ¿Cuánto es el total? 1.437. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que producir ¿cuánto? Energía eléctrica diaria total requerida, proceso más consumo interno, es la suma de ambos. 5.512 kilovatios hora por día. Entonces, esto de acá, ¿no? A esto de acá, si le aplicamos el rendimiento del biogás, nosotros vamos a evaluar cuánta energía en forma de biogás necesitamos para lograr este objetivo. ¿Cuánta energía necesitamos? 15.748 kilovatios hora, ¿no? De biogás.
¿Cuál es la energía térmica requerida en el proceso de biodigestión? 4224. ¿Y cuál puede ser la energía térmica producida por la unidad de cogeneración? Es el 40% de la energía, que la energía que yo produzco en el biogás, ¿no? ¿Correcto? Entonces, con eso ya puedo dimensionar, ¿no? Mi motor de cogeneración. Por ejemplo, para la caldera de biogás, ¿no? ¿Cuál es la demanda de vapor diaria que tengo que suplir? 19.678 kilovatios hora por día, ¿no? Que es la demanda de vapor. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la energía en forma de biogás que necesito? 22.110 kilovatios hora por día. ¿Por qué? Porque le estoy afectando el 89% de la caldera, ¿no? Como eficiencia. O sea, estoy yendo desde lo que yo requiero hacia atrás, ¿no? Hacia la entrada. Entonces, se dan cuenta que yo tengo un total de energía necesaria para qué? Para cubrir los aspectos de producción de electricidad, producción de energía térmica, ¿no? Como agua caliente, y producción de energía térmica para la producción de vapor. ¿Cuánta energía total voy a requerir, digamos, en forma de biogás, ¿no? 37.858 kilovatios hora por día. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto he producido? ¿No? ¿Cuánto es el potencial que yo tengo? Miren, ¿cuál es el potencial energético que yo tenía como el biogás limpio? 37.678. 674, ¿no? ¿Cuánto es lo que yo requiero? 37.858, ¿no? O sea, requiero más de lo que yo he podido producir. ¿Está claro eso? O sea, me falta un poquito, ¿no? ¿Cuánto me falta? 37.000, acá lo resto, me falta 184 kilovatios hora por día. Entonces, si me falta, lo que yo tengo que hacer es aumentar la capacidad de tratamiento. Si aumentamos la capacidad de tratamiento a 36.5, ¿qué pasa? ¿Cómo se modifican los valores? Acá. Miren, si yo cambio la capacidad de tratamiento, también los consumos internos cambian, ¿no? Pero miren, yo tengo un potencial de 38.198 kilovatios hora por día. Y miren cuánta energía total requiero para toda mi demanda, 37.000. O sea, estoy cubierto. Entonces, ¿qué quiere decir? De que para cubrir estas condiciones en demanda de energía eléctrica y energía térmica, de vapor, ¿no? Que requiere mi proceso, necesito aproximadamente tratar 36.5 toneladas por día de biomasa. Y así puedo ir jugando, ¿no? O sea, es decir, ¿qué pasa si yo quiero producir un excedente allá? Si yo pongo un biodigestor que es capaz de tratar 40 toneladas, mira, yo requiero 38.000 y yo produzco ¿cuánto? 41.000. Hay un excedente y ese excedente de repente lo puedo almacenar, ¿no? Entonces va a depender mucho del propósito de la planta. Entonces con 36.5 estábamos cubiertos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer un balance y poder ver cuál sería la magnitud en consumo de biomasa o demanda de biomasa para poder atender una demanda específica. Si hacemos un balance de masa, podríamos también nosotros definir cuál es la cantidad, digamos, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de biofertilizante producido, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también se podría conseguir si hacemos un balance de masa. ¿Ok? Entonces, ese es un poco el enfoque que quiero que entiendan para este tipo de procesos, ¿ya? O sea, es decir, la biomasa también tiene un alto potencial para ser considerado como plantas de potencia, produce electricidad y produce energía térmica. Ahora imagínense el hecho de que acopláramos o integráramos, por ejemplo, a los concentradores solares parabólicos con la biomasa. O sea, tendríamos un sistema mucho mejor, ¿correcto?
Entonces ahí hablamos de hibridación, ¿no? ¿Sí? Entonces, repasen eso, ya, repasen eso, espero que haya quedado un poco claro. No sé si hasta ahí tienen preguntas. Ya, entonces, yo les voy a pasar ahí los apuntes que estaba haciendo, lo que he estado proyectando, y y este Excel también ustedes lo tienen por si acaso. Les voy a pasar ahí y para que vayan revisando, ¿ya? Más bien ahí la otra semana y vamos a ir viendo un poco de plantas híbridas, ¿ya? O sea, es decir, de sistemas integrados. Ya vamos a ir hablando un poco de eso y las ventajas también que se tiene. Listo. Entonces, ahí nos quedamos, si no hay más preguntas. Y y ya, por el WhatsApp vamos coordinando cualquier cosa. Listo, gracias. Ya, ingeniero, gracias.